Hola familia, buenas tardes. Continuando con nuestro estudio de Romanos, hoy compartiré Romanos 5, 12 al 21. Vamos a hablar sobre Adán y Cristo. ¿Qué semejanza hay entre Adán y Cristo? Como sabemos, Adán podríamos nombrar que es el padre de la humanidad, quien pecó, quien desobedeció, tuvo una actitud de desobediencia delante de Dios y fue desechado. Pero para recordar un poco lo de Adán y Eva, vamos a leer Génesis 2:17, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Acá solamente tenemos este versículo para recordar que Adán tuvo una actitud de desobediencia a lo que había establecido el Padre, a lo que había dicho Dios, que si él comía de ese fruto prohibido, iba a morir. Y eso fue lo que pasó, eso nosotros conocemos, sabemos esa historia, que Eva comió del fruto prohibido y le dio a Adán y por tanto desobedecieron. Vamos a poder ver un poquito esta historia leyendo Romanos 7:25. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Por qué nosotros de alguna forma fuimos influenciados por esa situación, por esa actitud que tuvo Adán? En Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo Romanos 7:25 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces podemos ver que por Adán, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos desobedientes porque Adán desobedeció y él fue el primer hombre que estuvo en esta tierra. Dios lo puso ¿para qué? Para que se conectara con él, para que Adán y Eva glorificaran a Dios. Adán, pero tuvo el problema que trajo la muerte. Eso es lo que vimos en el versículo. Trajo la condenación a la humanidad. Trajo la separación de Dios con el hombre. Miren, esta ofensa de un solo hombre trajo como resultado la muerte. Y por tanto, eso es hasta ahora, hasta nuestros días, la separación de Dios con el hombre. Adán al pecar entregó su dominio a Satanás y al pecado. Pero vamos a ver qué pasó luego, cuál era el plan de Dios. Si bien vino Adán y todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero el plan de Dios vamos a conocer. ¿Cuál era el plan de Dios para la humanidad? En Romanos 5:12, ahora ya iniciando el pasaje que vamos a leer o vamos a meditar hoy, vamos a comenzar leyendo Romanos 5:12. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí está claro, ¿no? Dice que todos hemos pecado. Por Adán se introdujo la muerte a la humanidad. Todos hemos pecado. En Romanos 3:23 también dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice que estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente acá un versículo de la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y a consecuencia de esa desobediencia de Adán,
nosotros tenemos muerte, o nosotros deberíamos tener una muerte eterna, una separación eterna entre Dios y el hombre. Continuando el pasaje, vamos a ver el versículo 13 de Romanos 5, que dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se la tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Acá vemos, aún antes de la ley establecida con Moisés, ya la gente pecaba, dice, ya había pecado, ya la gente moría. ¿Por qué? Porque ya hubo la desobediencia. Aún en este versículo dice, antes de la ley había la muerte, por tanto reinó la muerte desde Adán. Hubo el pecado desde Adán, aunque la ley vino con Moisés para que conozcamos el pecado, pero la muerte ya estaba desde la desobediencia de Adán. Entonces podemos ver que guardar la ley nos salva, quebrantarla es lo que nos trae la muerte eterna, quebrantar la ley. Pero guardar la ley nos salva porque vemos que la muerte siempre estaba. El pecado constituye una discrepancia entre lo que somos y lo que fuimos al ser creados. ¿Qué somos? ¿Y qué había en el corazón de Dios cuando nosotros fuimos creados? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje bíblico de Romanos 5, 12 al 21. Entonces podemos ver que la ley no nos trajo un remedio, no nos trajo una solución. Si bien vino la ley, pero igual hubo muerte. Continuando nuestra lectura, vemos en Romanos 5, 14 al 15. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Mire, acá vemos que dice, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Eso no hay duda. Desde Adán hasta Moisés, todos murieron. Y continuó la muerte. ¿Para quiénes continuó la muerte? Adán es un símbolo, una representación de Cristo. Pero hay una gran diferencia entre Adán y Cristo. Pues el pecado de un solo hombre que fue Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Aún más grande es ese regalo inmerecido, que por ese regalo se trajo el perdón para muchos por medio de Jesucristo. Esa es la diferencia. A través de Adán vino la muerte, pero por Jesucristo vino el perdón. Y vamos a ver adelante en 1 Corintios 15, 45 al 47. Dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Mire, acá vemos también otra diferencia. Dice que Adán es un ser viviente. Es un ser viviente. Vive porque es guiado por el alma. En la Reina Valera 60 dice, es un alma viviente. ¿Qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? En el alma está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Entonces, el que es guiado por Adán o por esa naturaleza pecaminosa va a ser gobernado por su voluntad. Pero dice que vino ese espíritu que da vida, y ese espíritu que da vida vino a través de Jesucristo. Adán es el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra,
mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Entonces, sabemos que Adán es un ser viviente, entonces gobernado por su voluntad, por esa alma viviente. Y vamos a leer en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero mire lo que dice en Efesios 2:14 al 15, lo que nos trajo Jesucristo, la posición que nos dio Jesucristo. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo abolió ese sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Vamos a leer el siguiente versículo, que es Efesios 2:4 al 6. Vamos a ver quiénes somos en Cristo. Pero Dios, que es Cristo en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, si bien por Adán, a través de Adán entró la muerte, entró la separación entre Dios y el hombre. Pero no podríamos decir, no, Adán tiene la culpa para que yo no tenga comunión con Dios. Adán tiene la culpa para que yo esté así. Porque en el plan de Dios estaba que Cristo venga. Lo que hizo Cristo en la cruz, esa obra redentora en la cruz del Calvario, nos da la oportunidad de restaurar esa relación con Dios. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros cumplamos ciertas leyes, ciertos mandamientos, sino porque Cristo lo hizo. Él nos salvó, Él nos dio vida eterna. Si bien con Adán habíamos recibido esa muerte eterna, ahora con Cristo tenemos la vida eterna. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar ahora. Por eso dice la Biblia, poned los ojos en las cosas de arriba. Porque ahora nuestro lugar es estar sentado juntamente con Cristo. Ya no tener una muerte eterna, sino que nuestra posición en la vida en el Espíritu es estar con Jesús. Mire, acá yo hice este cuadro entre las dos comparaciones, alma viviente y espíritu vivificante. ¿Qué pasa con el alma viviente si nosotros vivimos en esa naturaleza pecaminosa, en lo que Adán hizo, en ese viejo hombre? Hay muerte. Pero si recibimos ese espíritu vivificante, si hemos recibido a Cristo, reconociendo que Él murió por nosotros, Él nos da resurrección, Él nos da vida. El alma viviente es cumplir la ley mosaica, cumplir ciertas cosas que creyendo con lo que voy a ser salva. Pero el espíritu vivificante quiere que cumplamos la perfecta ley. Y esa perfecta ley es la ley del espíritu. Esa ley es la que nos va a juzgar. Esa perfecta ley que solamente tiene que ver con el Espíritu Santo. El alma viviente nos hace esclavos del pecado. El espíritu vivificante somos herederos de la promesa. El alma viviente realiza obras para ser salvos. Pero el espíritu vivificante, impulsado a obedecer por gratitud, porque sabe, reconoce, entiende lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y todo lo va a hacer por gratitud, porque somos semejantes a Él. El alma viviente trae maldición, el espíritu vivificante trae justificación. Somos justos no por lo que nosotros hayamos hecho. Él nos dio la justificación. El alma viviente hace que seamos enemigos de Dios, pero el espíritu vivificante nos hace amigos de Dios. El alma viviente nos trajo condenación eterna, pero el espíritu vivificante nos declara justo, nos da una vida eterna. Esa es la diferencia. Lo que hizo Cristo, el Adán postrero. Jesucristo, por uno solo somos salvos miles. Adán, por uno que pecó,
trajo la condenación, la muerte al mundo. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Para qué? Para reconocer lo que Él ha hecho, para recibirlo en nuestro corazón, para que cada día buscar lo que Él ha hecho, conocer lo que ha hecho por nosotros, para tener esa vida eterna. Continuando el pasaje, vamos a ver Romanos 5:16. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, dice en Romanos 5:16. Aunque somos culpables, pero ante los ojos de Dios somos declarados justos. Por Cristo ha venido la justificación. Aunque éramos condenados, éramos pecadores, éramos esclavos del pecado. Ahora nos guía ese espíritu vivificante a todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador. Gobierna en nosotros ese espíritu vivificante. Aunque seamos culpables de muchos pecados, Él nos ha hecho libre. Continuando, Romanos 5:17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Mire, qué hermoso lo que dice acá, esta aclaración. Dice que todos aquellos que lo reciben a Jesucristo vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Aunque Adán trajo la muerte, pero Jesús trajo la vida y trajo la vida eterna. Continuando, Romanos 5:18 al 19, dice la palabra de Dios. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Qué hermoso! Por uno solo que obedeció a Dios. Si bien uno pecó y nos fuimos declarados muertos eternamente, pecadores, esclavos del pecado, pero por uno que murió por nosotros, que fue obediente al Padre, que fue obediente a Dios, fuimos declarados justos. Qué hermoso. Entonces, ya no hay la condenación para nosotros, pero con eso no quiere decir que nuestra vida va a vivir en libertinaje, sino que hay mayor responsabilidad de conocer el corazón de Dios, de conocer la voluntad de Dios, esa ley de libertad, la que nos va a juzgar, sino completar en todo momento, agradar al Señor, en todo momento, y no solamente ya cumplir ciertas normas, ciertas leyes, sino que es una vida entregada a la voluntad de Dios. Y esa es la ley de la libertad. Lo cumplo porque tengo la naturaleza de Dios. Esa ley la voy a cumplir porque Cristo ya está en mí. Ya no tengo esa naturaleza pecaminosa, sino que Cristo vive en mí. Tengo la ley de la libertad, ese espíritu vivificante. Y lo hago porque soy semejante a Él. No voy a cumplir ya las normas para ser semejante a Dios, sino porque soy semejante a Él, voy a cumplir la ley de la libertad. Como dice en Santiago 2:12, porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Mire el espíritu vivificante que vive en nosotros, la ley de la libertad que vive en nosotros. Dice aquí en el versículo 12, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Ahora tiene que ver con todo lo que digamos, con todo lo que hacemos. Ya no cumplir solamente ciertas leyes, sino que ahora es nuestra vida entera.
Vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos, dice, y por todo lo que digamos. La ley de la libertad, ya es un amor, ya lo voy a hacer porque Cristo vive en mí, porque ese espíritu vivificante está en mí. Para ir terminando, en Romanos 5, 20 al 21, dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Miren la gracia. Nos pone, dice, en la relación correcta con Dios, en la relación correcta con Jesús. Es la gracia, es la ley del espíritu de la libertad, ese espíritu vivificante. Solamente a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener esa relación correcta con Dios. Entonces ya no puedo decir, no, yo soy esclavo del pecado, yo voy a seguir en pecado, Cristo ya me salvó. No, ahora voy a hacer las cosas porque Él vive en mí. Voy a agradarlo en todo lo que Él me muestre. Voy a ser libre, voy a saber que Él llevó todo en la cruz del Calvario. Nuestra naturaleza con Jesucristo. Santiago 1, 23 al 25. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice, es como mirarte a un espejo. Y esa es la gracia, mirarte. La gracia te va a mostrar tu condición. La gracia es para que tú te veas, no para que veas a los demás, no para señalar a los demás, sino es para que tú te veas. Porque Cristo va a ir, el Espíritu Santo va a ir circuncidando tu corazón. Y cada día vas a ser más semejante a Él. Dice, sería, si escuchas la palabra y te miras a un espejo, dice, sería ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas. Pero cuando te ves, cuando Cristo te muestra tu condición, cuando el Espíritu Santo te muestra esa condición, tu condición, esa es la ley de la libertad. Para decir, sí, así soy. Esa es mi naturaleza, pero Señor, ahora mi naturaleza está contigo. Ahora tú te llevaste todos esos pecados. Ahora yo soy libre y tienes que creerlo. Ahora es por fe. Ahora tienes que creer lo que Jesús hizo por ti. Entonces, en 2 Corintios 3:18 habla también de este espejo. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, como les decía, ahora se trata de mirarme a mí, porque Cristo ya vive en mí, porque ahora tengo ese espíritu vivificante. No es por lo que yo haga que voy a agradar a Dios, sino que lo que voy a hacer es porque Él vive en mí. Se trata de que yo crea, tenga fe de lo que Jesús hizo por mí y no de condenarme. No, si te dijeron, te señalaron, te pusieron calificativos, eso no es parte tuya, porque ahora son las promesas que a través de la fe, a través de la justificación, están en ti y tú las tienes que creer. En Colosenses 3:2 al 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, nuestra vida está escondida con Cristo. Ese es el lugar que nos pertenece. Estamos con Cristo. Él nos guarda, Él nos cuida. Por eso nosotros lo que hacemos es para honra y gloria de Dios. A través de Jesucristo tenemos esa naturaleza de Dios. Ya no esa naturaleza pecaminosa, ya no esa naturaleza de esclavitud, sino la naturaleza de Dios. Esa libertad en Cristo, ese espíritu vivificante. No somos Dios, pero somos semejantes a Él. Yo soy como Jesús, usted es como Jesús. Si usted ha recibido a Jesús como su único Salvador,
Usted es de Jesús, la prosperidad. Usted es santo, la prosperidad que le trajo integral Jesús en la cruz del Calvario es de usted. Entonces crea, y es fe, es saber, es aprender a creer. En 2 de Pedro 1, 3 al 4, para terminar, yo quisiera leerle, que dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mire, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de sus maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Esa es nuestra naturaleza. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora nuestra naturaleza es divina, ya no es la naturaleza pecaminosa. Dice que el poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ahora no podemos decir, es que yo no puedo, es que yo no puedo cambiar, es que yo sigo así, es que mis pensamientos no pueden pensar otra cosa, o mi mente no puede pensar otra cosa, es que mi corazón está tan lastimado. Si nosotros tenemos esa actitud es porque no hemos creído. Y ahora tenemos la naturaleza de Dios y nosotros tenemos que creer las promesas, lo que Él ha dicho de nosotros y ser libres. Y en ese sentido, yo lo animo a que usted crea en esa naturaleza que Cristo le ha dado. Usted ya no tiene una naturaleza pecaminosa, ya no le eche la culpa a Adán, ahora Cristo mora en usted. Y si usted no ha recibido a Jesucristo, usted búsquelo, reconozca su condición de pecador y Jesús se va a manifestar y se va a glorificar. Y en la medida que lo vamos conociendo a Él, vamos creciendo y vamos entendiendo esa posición que Él nos ha dado, que es en el cielo. Y ese espíritu vivificante está en el cielo. Dios lo bendiga. Por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, gracias Jesús por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tenemos libertad, porque tenemos una vida contigo Jesús. Ya no somos más esclavos del pecado. Señor, ya no hay maldición, Señor, ya no hay condenación, porque tú diste tu vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén.